Tengan todos muy buenas noches, estimados jóvenes. Esperamos que se encuentren bien. Esperamos que hayan tenido un día muy bonito, pero sobre todo que Dios les bendiga, ¿verdad? Así que sean bienvenidos a la clase de este día. Sean bienvenidos a este nuevo tema que vamos a iniciar ahora en un punto, pues un poquito no nuevo, como lo es este nuevo tema, como lo es este nuevo capítulo, donde vamos a tratar precisamente lo que es ya un tema que yo lo llamo la conclusión o empieza a ser parte de la conclusión de la materia de mecánica de los sólidos 3. Con este tema, básicamente nosotros aperturamos ya lo que es la finalización de la materia, ¿verdad? Es tanto esto como lo otro, ¿no? O sea, es decir, tanto esto como el siguiente tema que es de torsión, vienen a finalizar bastante lo que es la materia. Y este tema pues viene a ser un poco complemento de lo que es los otros temas que hemos venido analizando, ¿no? Es decir, este tema viene un poco a ser complemento de fuerza cortante y momento flector, ¿no? Anteriormente yo les explicaba que nosotros no podíamos hablar de fuerza cortante o de momento flector, no podíamos tocar esos dos puntos sin ver flexión pura. La flexión pura se va a entender, en todo caso, la flexión pura se va a comprender mejor desde el punto de vista de los momentos cortantes y los momentos flectores. Perdón, fuerzas cortantes y momento flector. Sobre todo de este último, que es el momento flector. Entonces, bienvenidos a la clase de flexión pura y vamos a iniciar plenamente con lo que son los contenidos. Muy bien. Entonces, jóvenes, flexión pura, vamos a estar hablando de que es una pieza, ¿no? Vamos a hablar que en la flexión pura vamos a analizar una pieza que está sometida, ¿no? Bajo dos momentos que son pares e iguales, ¿no? Son dos momentos pares, iguales y opuestos, ¿no? Que están aplicados enteramente en lo que son sus extremos. Por una parte, yo tengo un elemento que en este caso puede estar visto, analizado desde la horizontal, desde un plano X, por ejemplo, y en sus extremos van a estar aplicados dos momentos, que es un momento par, ¿no? Al final, ¿no? Es un momento que tiene que ser par, igual y opuesto, ¿no? Recordemos que esa es la condición de un momento par, ¿no? Que sea igual y que sea opuesto. Dichos momentos suponen una aplicación en el mismo plano de simetría con los momentos M y M', pero la primera condición que da es lo que dice esta última frase, actuando sobre un elemento, pero en el mismo plano. O sea, en primera instancia, el análisis de la flexión pura tiene que ser uno para un elemento simétrico. Simetría es lo mismo que tengo a la derecha, lo mismo que tengo a la izquierda. Ese es lo primero que yo puedo tener, lo que yo debo de analizar. Y los momentos también tienen que ser simétricos. Si un momento está aplicado en sus extremos, el otro tiene que estar aplicado en el mismo extremo. Si un momento va a estar aplicado a 2 metros del extremo, el otro también tiene que estar aplicado a 2 metros del extremo. ¿Sí? Uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Y la condición es que va a actuar la tercera condición es que va a actuar en un mismo plano simétrico o en un mismo línea de acción. En este caso, tengo que un momento está actuando directamente sobre la línea que ustedes ven acá. Un plano, un eje simétrico que es el de X. Y actúa plenamente a lo largo de este eje. No actúa en otro lado, ¿no? Entonces, al actuar a lo largo de este eje, pues me afecta completamente lo que es la pieza, me afecta completamente lo que es este elemento. Entonces, eso es o son las condiciones básicas a las que yo voy a estar estableciendo que un elemento va a estar a flexión pura. Pero para comprender mejor cómo actúa la flexión pura, es conveniente analizar lo que sucede con un levantador de pesas, ¿no? Es decir, un atleta, ¿no? Que se dedica a este deporte. El atleta levanta una barra con cargas en los extremos, ¿no? Una pesa tiene una barra, ¿no? Tiene sus pesas a los lados, ¿no? Los discos, ¿no? Que forman un peso específico. La fuerza que ejercen los brazos tiene que ser igual o mayor al peso que se genera en los extremos.
¿sí? Es decir, yo puedo tener en ambos extremos discos de 25, ¿no? Cada brazo va a ejercer de fuerza 25 libras, ¿no? Para igualar esa condición de peso, ¿no? Y levantarlos. Estas cargas generan en los extremos un momento par que se puede ver a continuación. Entonces, aquí es donde empieza lo primero. Tengo la barra. En este caso puede ser que una persona esté levantando, ¿no? Pesas a 80 libras, ¿sí? 80 en cada lado, bueno, me hacen 160, ¿no? Y las veces de los brazos son las reacciones, es decir, el brazo va a reaccionar, ¿no? De tal forma que va a soportar, va a levantar esa fuerza de 80, ¿no? Que está bajando, que se está generando ahí. Y tiene que hacerse en un plano simétrico. Ya más adelante se darán cuenta por qué voy a hablar de algo simétrico, ¿no? Y por qué es peligroso a lo mejor no cumplir con esta condición. Entonces, al generarse estos momentos, lo que se genera en los momentos jóvenes, en los extremos, perdón, son momentos. Y si ustedes se fijan, son momentos par. Es decir, esto aquí básicamente me puede generar una rotación. Lo mismo acá, esto me genera una rotación. Esta rotación, si son observadores, es sentido antihorario. Esta rotación es sentido horario. Entonces, al existir aquí un momento par, ¿no? Un par de fuerzas, me genera aquí una torsión, me genera aquí un momento, ¿no? Dado por un brazo de palanca, ¿no? De 12 pulgadas multiplicado por 80, ¿no? 12 por 80. Eso obviamente aquí a mí me está dando lo que es un momento, ¿no? Entonces, estos momentos que me da acá, en teoría están sustituyendo estas fuerzas aplicadas. Me sustituye el peso de los discos, pero también me sustituye, la fuerza que ejercen los brazos, no esta reacción. La barra experimenta en la parte central una flexión pura, absorbida por el elemento, tomando en cuenta el material del que está hecho. Es decir, esto al final, este pequeño par que ustedes ven en el extremo, no se va a ver reflejado plenamente en esta longitud de 12 pulgadas, ni en esta longitud. La verdadera acción de este par, de este momento par, ¿no? De este momento que aquí se genera, obviamente, como lo vengo diciendo, de una manera ficticia porque lo sustituye, me va a afectar plenamente lo que es esta longitud, ¿no? Esta barra de CD, que es la que está soportando plenamente las cargas del sistema. Esta parte CD soporta, vean, y se expresa en este diagrama más abajo, los momentos, ¿no? A estos momentos le van a generar, por lo tanto, la barra una torsión, perdón, una flexión, ¿sí? La barra se va a flexionar, va a absorber la energía, va a absorber las fuerzas que se generan en ese elemento y se va a flexionar, se va a ondear, se va a generar una curvatura, que es lo que nosotros pues plenamente tratamos de conocer o que es objeto de la flexión pura. Entonces, esta deformación y el esfuerzo que se genera en esta sección es lo que nosotros vamos a estudiar. Visto de otra forma, y aquí viene por lo cual es importante la simetría, en el caso de, por ejemplo, un levantador de pesas, no, ustedes ven ahí el símbolo de las Olimpiadas, vean cómo maneja él perfectamente la simetría, ¿no? De las cargas que está levantando, 350 libras por lado. Y vean cómo precisamente tanto sus brazos están a una distancia predeterminada, en este caso 0.5 metros, y mantiene una distancia de 0.30 con respecto de los pesos, que muy probablemente quizás sea el centroide, ¿no? Del peso que ahí se esté generando, ¿no? Entonces, vean la importancia. Si no genera esa simetría, no podrá levantar, ¿no? Cada brazo está ejerciendo ahí una fuerza de 350 libras, ¿no? Para soportar ese peso y levantarlo. Si por algún motivo él llegase a tener el error, no sé, por ejemplo, de que se desplazase eso, ¿no? Que a lo mejor ya no fuera 0.30 de la distancia del brazo
al peso, sino que fuese, por ejemplo, de un lado 0,25 y del otro lado 0,35, lo que sucedería sería que un brazo tendría que soportar más fuerza que el otro. Una reacción tendría que soportar más fuerza que la otra y a lo mejor no esté capacitado el atleta para eso. Eso puede generar, obviamente, que no resista el levantamiento y pues obviamente genera, ¿no? Una lesión, puede generar ¿cómo se llama? Un accidente, ¿no? Que pueda generar ahí un mal para el atleta. Entonces, por eso la disciplina de levantamiento de pesas, pues tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Ahora, si ustedes son un poquito más observativos, si ustedes son quizá un poquito más minuciosos, se darán cuenta que la barra central, ¿no? Ese espacio de 0,50 realmente comienza a flexionarse, ¿no? Los pesos de los extremos están hacia abajo, vean, la fuerza de los brazos es hacia arriba y se empieza a generar lo que es un pequeño radio de curvatura en la parte central, ¿no? Ese radio de curvatura es el objeto por el cual nosotros necesitamos estudiar o el objeto de que nosotros estudiamos flexión pura, porque en la realidad esa deformación en curvatura, ese esfuerzo que se va a generar en esa barra, a mí me interesa para lo que es el diseño, correcta selección del material, incluso correcta selección de un área específica de un elemento que yo voy a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Por favor, siempre indicarme si sí o no, ya sea en chat o alguien así hablado. ¿Alguna pregunta? No, Inge, por el momento no. Ok, muchas gracias. Sigamos entonces. Entonces, el estudio de la flexión pura desempeña un rol esencial más que todo en el estudio de vigas o miembros prismáticos, pero que están sometidos a distintas cargas transversales. Es decir, ya nosotros venimos analizando desde el periodo 2 lo que son cargas transversales en distintos elementos. Eso lo evaluamos, eso lo vimos en esfuerzo cortante, ¿no? Donde una carga transversal pues me genera un esfuerzo de corte a lo que es el elemento, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, ¿no? Las cargas transversales pueden ser muchas y pueden ser muchas y varias, ¿no? Que esto lo que va a generar es que el elemento reaccione a lo mejor de una manera distinta a lo que me va a reaccionar en un esfuerzo cortante. Entonces, tenemos que analizar o lo que vamos a siempre a estar viendo es el análisis del esfuerzo y la deformación. Obviamente, lo que hemos venido analizando a lo largo de la materia, ¿no? Esfuerzo y deformación, ¿no? Desde el primer periodo hemos venido analizando ambos. Pero ahora lo vamos a analizar, obviamente, el esfuerzo y la deformación generados por esta flexión pura, ¿no? Y sobre todo en un miembro homogéneo, que va a mantener un plano de simetría. Homogéneo y simétrico, ¿no? Dos cuestiones que pues, básicamente me interesan porque son condiciones básicas de un material que cumple o los lineamientos que cumple las observaciones de la ley de Hooke. Que siempre la ley de Hooke, vale recalcar, es la base con la cual yo voy a estar analizando estos elementos. Muy bien, sigamos. Para realizar el correcto estudio de la flexión, el análisis que se tiene que generar o el que nosotros tenemos que tomar es análisis de una viga. Es decir, a mí siempre me va a interesar analizarlo desde el punto de vista, desde la perspectiva de una viga. Sería erróneo muchas veces analizarlo, por ejemplo, de un elemento vertical. Después me voy a dar cuenta que para los elementos verticales existe, ¿no? Otro mecanismo, ¿no? Que se puede utilizar. Aparte, un elemento vertical también yo lo puedo analizar como lo analizamos en el primer periodo, ¿no? Con una fuerza axial a lo largo de todo su eje, que es un poco más común. Entonces, la viga, y eso ya empezamos, ¿no? A meternos directamente en lo que es esto. La viga, según sea su aplicación, es decir, según sea a lo que ustedes la van a someter, posee distintas secciones transversales o distinta perfilería. Obviamente aquí yo no solamente voy a hablar de una viga como nosotros la podemos llegar a dimensionar, ¿no? Una viga de concreto que forma parte de un edificio. Muchas veces yo voy a estar hablando también de tubos, ¿no? Que a lo mejor van a formar parte
de una maquinaria, ¿no? Y estos tubos van a tener una acción horizontal que va a estar a lo mejor soportando distintas cargas de la maquinaria y me puede generar a una carga repetitiva a lo largo de una vida útil, pues una deformación. Entonces, también me interesa entonces analizar estos perfiles. Y como lo dice lo siguiente que dice el párrafo, los perfiles pueden ser prefabricados o diseñados según el análisis. Entonces, me interesa el perfil, ¿sí? Me interesa conocer cuál es la sección transversal de este elemento. Obviamente, en ingeniería civil yo tengo secciones compuestas, ¿no? Por concreto y por ahí también las varillas de acero, pues que me generan, ¿no? El material compuesto de la viga. Pero lo más común son perfiles pues que ya vienen prefabricados, ¿no? Perfiles que ya vienen directos, ¿no? Un ejemplo claro, un tubo redondo, ¿no? De 2 pulgadas, una tubería de 4 pulgadas, 1,5, media pulgada, etcétera, ¿no? Tubo cuadrado de 4x4, tubo cuadrado de 8x8, 4x2, etcétera, ¿no? Entonces, esos son perfiles prefabricados, ¿no? Que ya vienen directamente con ese punto. Y un ejemplo, si me voy todavía más allá, es que es tanta la importancia o está la importancia de esto, que también aquí yo voy a estar hablando de perfiles en I o los famosos perfiles H, ¿no? Que son las vigas metálicas que pues tienen, ¿no? Un patín, ¿no? Tienen ambos patines, patín inferior, patín superior y tiene un alma, que es lo que genera, digamos, el palito de la I, un alma, eso se le conoce alma, que es pues completamente sólida, ¿no? Que es de acero. Para que ponerlo, digamos, en materia, esa perfilería metálica es de la que está realizada el edificio de ¿cómo se llama esta cuestión? El edificio de inglés, ¿no? De idiomas. Bueno, creo que antes estaba idiomas ahí. Pero quienes han llevado o llevaron algún nivel de inglés en ese edificio, ustedes recordarán que ese edificio es hecho de esa perfilería metálica, ¿no? Entonces, pues precisamente esos perfiles que ustedes ven ahí, eh, si bien eso lleva un análisis que indica cuál es la perfilería que se va a utilizar, ¿sí? No es que se pidieron una fabricación especial o no es que se haya pedido con un diseño específico, ¿no? Del cual yo ya, obviamente, la persona que diseñó, el ingeniero que diseñó ese edificio, lo calculó. Es decir, no lo pidió, mira, lo quiero con esta exactitud. No, 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 no. Se genera el análisis y al momento de generar el análisis y ver los datos, pues yo lo acoplo al perfil más cercano que en el mercado se encuentra, ¿no? Muchos de los cuales pues son perfiles que vienen exportados, ¿no? De fábricas en Estados Unidos, en México, Costa Rica, Panamá, e incluso algunos que vienen del lado de Japón. Entonces, estos perfiles que se compran, ¿no? Para estas edificaciones no vienen específicos para lo que vamos a realizar. No, al contrario, la persona que diseña se tiene que acoplar al tipo de perfil que en el mercado exista. Si en el mercado hay uno, pues con una condición distinta a la que yo diseñé, pero obviamente se acopla quizás hasta mejor o es sobrado a lo que yo diseñé, pues ese es el que tengo que comprar, porque ya son cosas prefabricadas, ya son estilos prefabricados. Si en algún momento ustedes llegasen a trabajar, no en esta área, si en algún momento ustedes llegasen a trabajar en esto, se darán cuenta de que la mayor parte de elementos que se compran son elementos que vienen de fábrica, ¿no? Son elementos prefabricados que ya están diseñados y tienen una numeración W25x30, W240x15, ahí se trata chapa, el tipo de material, pero que ya son predeterminados. ¿Por qué? Porque esos ya están bajo norma, es decir, se han elaborado, se han fabricado de una forma que estos elementos pues tienen que estar y deben de estar pues bajo la norma, ¿no? Tienen que estar bajo lo que se indique. Y pues aparte de estar bajo lo que se indique, han pasado previamente por un proceso de control de calidad que certifica que es un material adecuado para lo que usted va a utilizar. Por eso yo en la materia siempre les decía, ¿no?
al cálculo que nosotros vamos a realizar, tenemos que conocer entonces o manejar cuál es el diámetro, les decía, por ejemplo, comercial más próximo. ¿Por qué? Porque usted no va a comprar un tubo de 0.35. Usted va a comprar un tubo de 3 octavos, ¿sí? No va a comprar un tubo de 0.40. Usted va a comprar un tubo de media pulgada. Eso es lo que le quería indicar. Así que por eso es lo importante esta parte, ¿no? Y aparte porque también, y me he extendido, ¿no? Un poco en esto, porque el área de sección de este elemento, el área de la sección que yo voy a manejar, es la, bueno, aquí dice que, bueno, aquí lo que escribí es que tiene una importancia muy grande, pero es la que predetermina o es su importancia es tan grande que esa área es la que a mí me va a dictaminar incluso cuál va a ser los tipos de esfuerzo que voy a tener y a lo mejor cómo este elemento va a estar actuando a lo largo de toda su curva. Entonces, el área de sección transversal de una viga puede indicar, como les decía, de tal forma el esfuerzo al cual el elemento va a estar sometido. Su peculiaridad, ¿cuál va a ser? Que a pesar de que esta sección va a determinar cuál es el tipo de esfuerzo al que va a estar sometido mi viga, eh, estas áreas o estos elementos pueden estar soportando esfuerzos a tensión y a compresión. Más adelante lo vamos a ver. Y la otra peculiaridad que tiene también es que a pesar de que se genere esta curvatura, que por ejemplo aquí se ve relacionada, que aquí se ve, a pesar de esta curvatura, su área, que por ejemplo en este caso es el área de un cuadrado, nunca se va a flexionar, es decir, nunca se va a deformar y se va a mantener, por el contrario, constante y se va a mantener nítida, sin deformación, desde el inicio hasta fin. Solamente su cara se va a ir acoplando a la curvatura que vamos a tener ahí y no va a sufrir ninguna deformación. Lo que sí es que al analizar esto, pues me voy a dar cuenta que a lo largo del elemento, pues existirá una parte que va a sufrir un esfuerzo de compresión y otra que va a sufrir un esfuerzo de tensión. ¿Preguntas por el momento? Muy bien, sigamos. Por otra parte, también se tiene que tomar en cuenta que las deformaciones de estos elementos no son comunes a las que venimos estudiando. Siempre hemos venido estudiando las deformaciones en estos puntos de una forma que nosotros lo indicamos como, bueno, lo que sucede aquí es una deformación lateral, ¿no? Se hace más grande. Ahora vamos a hablar de una deformación en curvatura, que es la principal deformación que presentan estos elementos que están sometidos a esta flexión pura, es decir, ahora le sumo otro tipo de deformación, ¿no? Que he venido analizando. ¿Cómo se va a flexionar? ¿Cuál va a ser la curvatura de este elemento? Pues bajo la acción de distintos momentos o fuerzas transversales que se aplican al elemento. Entonces, la deformación se toma en cuenta desde un punto ficticio. Este punto ficticio a mí me va a servir para conocer un dato que se llama el radio de curvatura. Es decir, acá no vamos a conocer cuánto se deformó el elemento, es decir, no vamos a saber directamente el elemento hoy medía 10, mañana va a venir, perdón, aplicada la fuerza, se va a deformar a 10.2. No, ahora lo que yo determino es un punto ficticio, ¿sí? Que es tomado, ¿no? Desde un punto ficticio hasta un punto neutro de este elemento, ya más adelante se van a dar cuenta de lo que le digo, un punto ficticio hasta un punto neutro que indica cuál es la curvatura de este elemento. ¿Sí? Me va a indicar este elemento cuánto es la curvatura de lo que se genera, ¿no? De lo que se está deformando, ¿no? La curvatura, este radio de curvatura desde C, que es un centro ficticio, ¿no? Hasta un eje neutro. ¿Cuál es el radio de curvatura de lo que se está deformando? Y también puedo llegar a conocer en su momento qué partes del elemento se pueden acortar o qué partes del elemento se pueden alargar. Pero eso, ¿no? Más bien se analiza desde el punto de vista del esfuerzo, a compresión o a tensión. Muy bien, esa fue la primera parte. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar a la segunda.
Muy bien, vamos a continuar. Entonces, en los miembros simétricos sometidos a flexión pura, lo que les mencionaba, ¿no? Siempre vamos a tratar de que sea un miembro simétrico. Pero en estos miembros en específico, lo que a nosotros nos va a ayudar a encontrar los datos que nos interesa va a ser el momento interno, ¿sí? Lo que se está generando internamente en el material, no en el elemento. ¿Qué es lo primero que tenemos que recordar? Que el momento interno de un elemento se ve reflejado en un diagrama, que es el diagrama de momento flector. Es decir, todos los momentos internos a lo largo de un elemento son parte del momento flector de este elemento. ¿Sí? El momento flector será, perdón, el momento flector será en todo caso el factor responsable, ¿no? De los esfuerzos y deformaciones que se van a generar. Momento interno, momento flector, que es lo que nosotros ya encontramos, que es lo que nosotros ya lo definimos en el apartado anterior. Partimos de que estos momentos generados internamente son los responsables, ¿no? De esfuerzo y deformación. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente peculiaridad que nosotros vamos a tener en cuenta? Que ustedes tienen que recordar que la estática del momento, no la estática eléctrica, no, la estática del elemento, esos elementos en reposo, la estática de los momentos M en realidad se compone de dos fuerzas iguales y opuestas, porque obviamente tiene que existir ahí una sumatoria de momento igual a cero, ¿no? Todo me tiene que dar cero para mantener el equilibrio estático. La suma de estos componentes en cualquier dirección y por consiguiente siempre tiene que ser igual a cero, es decir, no importa si yo tengo de este lado, del lado derecho, un momento a favor de las agujas y en el otro obviamente tiene que ser en contra de las agujas para que exista, ¿no? Esa igualdad y que me dé cero. Si yo tengo incluso fuerzas, ¿no? Que están en distintos puntos, también estas fuerzas, ¿no? Simétricas, al momento de generar una sumatoria y de generar los brazos de palanca del momento, me tiene que dar cero. Entonces, aparte del equilibrio estático, lo primero que vamos a seguir analizando es lo siguiente, que ya que vamos a estar hablando de que los momentos tienen que ser iguales y opuestos, ¿sí? O sea, si vamos a hablar que los momentos van a estar generados en una misma línea, ¿sí? Si vamos a hablar de todo eso, jóvenes, pues entonces vamos a hablar de lo siguiente. Siempre el símbolo de esfuerzo, ese es el símbolo bajo el que nosotros lo vamos a identificar, ¿no? Pero si ustedes se fijan, el símbolo ahora tiene una X, es un subíndice. Si el esfuerzo en X, es decir, en la línea X, denota el esfuerzo normal de un punto dado en la sección transversal, los esfuerzos, porque esos son tau, ¿no? Recordando ahí el símbolo tau, ¿no? Que es esfuerzo, XY. XY hace referencia, ¿no? A un plano hacia Y, XZ hace un plano hacia Z, ¿no? Esos se convierten en esfuerzos transversales, ¿no? Esfuerzos cortantes. Denotan componentes de esfuerzo cortante, como decía ahí. Esos no tienen absolutamente nada que ver. Los he colocado acá para que vean que no hay ningún elemento, ni en Y ni en Z, que pueda generarme este tipo de esfuerzos, ¿no? Cortantes. No lo existen. Entonces, al no existir eso, en el sistema de fuerzas internas del elemento van a ser cero. Es decir, no va a existir. Sin embargo, solamente en el eje de las X, al estar estos momentos aplicados, ¿no? Ahí sí se va a generar, pues, precisamente lo que es una flexión pura. Es decir, en esos momentos aplicados en ese eje, sí vamos a encontrar esfuerzo, sí vamos a encontrar deformación, ¿no? Por eso se utiliza ese subíndice, por esos momentos aplicados. Y esto, obviamente, es lo responsable o el principal motivo por el cual un elemento se flexiona, ¿sí? Si ustedes se fijan, no hay ni acción en X, no hay ni acción en Z ni en Y que a mí me lo impida, sino que es la misma acción de X a lo largo de todo el eje de elemento que me genera la flexión pura. Y por último, es que los momentos van a ser iguales y opuestos de tal forma que a lo largo de todo el elemento, desde A hasta B, de A a C, siempre el valor del momento va a ser igual, ¿sí? Porque obviamente esto me genera un constante al ser simétrico. ¿Alguna pregunta?
¿No hay ninguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar. En cuanto a las deformaciones, jóvenes, estos elementos, pues básicamente se va a presentar, su deformación es una flexión, ¿no? Generada por la acción de los momentos. Permanece simétrico, es decir, a pesar de que yo voy a tener distintas fuerzas, la deformación va a ser siempre simétrica. Cuando yo hablo simétrico, es decir, va a ser lo mismo, ¿no? En todos lados, ¿no? Y siempre se va a mantener con respecto a un solo plano, que en este caso es el plano de las X. Además, como el momento flector M es el mismo en cualquier sección transversal, eso me indica que lo que va a suceder es que a lo largo del elemento esto se va a estar flexionando o se va a deformar uniformemente. Más adelante se darán cuenta de por qué hablo de esto. Ya que esto permanece constante en una línea de acción, gracias al momento, ¿no? Que es igual en todo el año, la sección transversal no me va a afectar, ¿no? Sino que lo que les decía siempre se va a mantener intacta y lo único que se va a tender a seguir la curvatura, pues va a ser lo largo de este elemento. Lo que sucede es, jóvenes, que ya que el momento es el mismo en todo el elemento, es el mismo, es decir, desde A hasta B, ¿sí? Eh, Aquí se va a generar un radio constante, ¿sí? Es decir, se va a generar una curvatura como que si yo lo completara, me completase, o yo lo siguiera esto así, me completase un círculo perfecto, ¿no? Eso es constante, ¿no? Que va a ser el mismo radio, es decir, el mismo radio que yo tengo en A va a ser el mismo radio que yo tenga en B, va a ser el mismo radio que yo voy a tener en este origen, el mismo que voy a tener en este punto y en este punto, ¿no? El radio de curvatura y la deformación eh, me puede dar eso, ¿no? Y muchas veces, conociendo también cuál es la longitud de la viga, pues voy a poder conocer incluso cuál es el ángulo de deformación de este elemento. Pero bueno, lo que nos interesa al final de cuentas es el punto constante. ¿Por qué este elemento? Entonces yo lo llamo una constante. Lo que sucede es que lo más importante de este apartado es que la cota del radio de curvatura se va a generar, sí es de un punto ficticio C, pero ojo, no se genera ni al extremo inferior, ni al extremo, perdón, ni al extremo superior, ni al extremo inferior. La cota no va, si ustedes se fijan, hacia uno de estos dos puntos, va a un punto constante, va a un punto que ahora nosotros lo vamos a conocer como un eje neutro. Es decir, la cota de la radio de curvatura va desde un centro ficticio hasta un punto que yo lo voy a conocer ahora, yo lo voy a llamar el eje neutro, que es el eje que me indica lo constante que es todo este elemento, ¿no? El eje neutro es aquel eje de mi elemento que me indica cuál es la parte constante de la deformación de este elemento. Ahora bien, este eje neutro es fácil de calcular. No es otra cosa más que el centroide en Y de la sección transversal. Obviamente esto lo vamos a representar por una letra Y o por una letra C. Es decir, entonces, que nos vamos a acordar ahora de centroides. Desde ya se los digo, empiecen a repasar centroides. Yo voy a tener la sección transversal de este elemento. Aquí en este caso, pues es un prisma. A esta sección yo le tengo que encontrar cuál es, vean, ¿sí? Yo le tengo que encontrar cuál es su centroide. No me interesa tanto el de X, pero sí que me interesa el de Y. Ese es el más importante. Entonces, yo determino su centroide y en ese centroide, que muchas veces es llamado también centro de gravedad o centro de masa, ¿sí? Es porque es el punto constante, es el punto donde yo voy a mantener completamente el equilibrio en lo que es toda el área de sección transversal. Entonces, el eje neutro es el centroide. Este eje es la línea que atraviesa todo el elemento, es la que me va a indicar el radio de curvatura, es decir, la línea bajo el cual el elemento se está deformando. Es decir, a partir de esa línea, este elemento forma una curvatura constante en todo el elemento. ¿Sí? Esa es la importancia del eje neutro. Centro ficticio al eje neutro. Radio de curvatura, que es la constante de deformación, la constante donde se va a curvar todo este elemento. Ahora, la importancia aún mayor de este eje neutro, aparte de solo de indicarme cuál es el radio de curvatura,
es que además este eje divide la sección en dos partes y ambas partes serán las responsables de soportar los esfuerzos que se van a generar por efectos de la flexión. Es decir, ahora si yo ubico, pues obviamente acá, ¿no? En este punto yo ubico pues mis coordenadas, ¿no? Recuerden que X es a lo largo, ¿no? Aquí serían coordenadas Y, Z, ¿sí? Casi siempre ahora se van a dar cuenta que se va a dividir, ¿no? Por una parte que va hacia arriba y una parte que va hacia abajo, ¿sí? Eso me va a indicar a mí lo siguiente. Me indica este diagrama. ¿Qué significa este diagrama? Que a partir, vean, de donde yo tengo la superficie neutra o el eje neutro, hacia arriba del plano, vean, se está generando un tipo de esfuerzo y hacia abajo se genera otro tipo de esfuerzo. Vean, un esfuerzo y otro esfuerzo que aquí se ve plenamente reflejado. Tomando en cuenta el tipo de curvatura que se genera, ya sea hacia arriba o hacia abajo, una parte generará lo que es un esfuerzo a compresión y otra parte generará lo que es el esfuerzo a tensión. Es decir, eje neutro hacia arriba, dependiendo del grado de curvatura, tiene un valor de esfuerzo, pero va a depender obviamente de cómo esté la curvatura, si va a ser a tensión o a compresión, pero se genera un esfuerzo. Y este esfuerzo que se genera acá, pues va en función de esta cota Y, en este caso, o en esta cota de centroide. Si yo tuviese acá, por ejemplo, un rectángulo, ¿sí? Donde yo sé que obviamente el centro está a la mitad, y digamos fuese 10, el valor de C fuese el mismo para arriba y para abajo, ¿sí? Fuese el mismo. Y a lo mejor me dieran esfuerzos idénticos, pero por ejemplo, tenemos este punto donde su centroide está más abajo, muy posiblemente esto sea 6 y por ejemplo esto sea 4, ¿no? 6 y 4 difiere. Eso quiere decir que este esfuerzo va a ser mayor que este, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a identificar si es tensión o esa compresión? Bueno, así lo voy a confrontar. Como decía, depende de la curvatura que yo tenga, así se va a generar esto, ¿no? Para este ejemplo, así la parte de la sección que está sobre la curvatura, es decir, la parte interna de la curvatura, ¿sí? Generará un esfuerzo de compresión, porque si ustedes son observadores, esta curva que se está generando acá adentro se está comprimiendo, es como que la están achicando, ¿no? La están haciendo más pequeña, la comprimen. Y lo que sucede por el otro lado, en la parte de abajo, ¿no? Es decir, en la parte externa de la curvatura, lo que se genera es un esfuerzo a tensión. ¿Por qué? Porque esta área, entonces lo que está sucediendo es que se está alargando, es como que usted la está estirando, ¿no? Ahí. Pero lo que va a definir, ¿no? ¿Cuál va a ser la área de compresión y cuál va a ser el área de tracción? Pues es el eje neutro, ¿no? En este caso, el eje neutro está sobre este elemento y si la curvatura, pues en este caso va hacia abajo, la parte de arriba es negativa y la parte de abajo es positiva. ¿Alguna duda, pregunta que tengan con esto? Por favor, confirmar si sí o no. No, ingeniero. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿de qué otra forma yo voy lo voy a decir así, de qué otra forma yo voy a determinar estos datos, ¿no? Que yo les estoy mencionando? Bueno, eso lo tenemos que analizar siempre desde el rango elástico. Eso quiere decir que otra de las condiciones que yo voy a tener en esto, digamos, ¿no? En este apartado es que las deformaciones y los esfuerzos siempre se tienen que permanecer en el rango elástico. Es decir, vamos a considerar que el momento flector es tal que los esfuerzos normales siempre van a permanecer por debajo de la resistencia última. Es decir, nunca vamos a llegar a la fractura, ¿sí? Recordando un poco, no eso, no esfuerzo último, esfuerzo permisible. Es decir, nunca vamos a llegar al esfuerzo último, donde existe la fractura. Primera condición. Lo que significa también es que los esfuerzos de estos miembros van a permanecer por debajo del límite de proporcionalidad, ¿sí? Y ese límite, si ustedes recuerdan de proporcionalidad, en elementos dúctiles es el que a mí me indica precisamente cuál es el límite entre lo elástico y lo plástico,
¿sí? Si yo paso el límite de proporcionalidad, yo entro al límite plástico. Y recordando, la plasticidad es una de que el elemento se va a deformar, ¿sí? De una manera irreversible. Y yo no busco eso. Yo busco que esto se mantenga en el límite elástico, es decir, que yo aplique la fuerza, se deforme, pero al desaplicar la fuerza vuelva a su estado natural. Entonces, esa es otra de las siguientes condiciones. Al cumplir estas condiciones de permanecer en el límite elástico, no habrá deformación permanente y entonces la ley de Hooke vuelve a ser aplicable, ¿no? Y es totalmente, no es como les mencioné al principio, la base donde yo voy a entender la flexión pura. Entonces, dadas estas condiciones, vamos a proceder al análisis de un elemento sometido a flexión pura que tiene su base en la fórmula de la ley de Hooke. Es decir, para comprender esto, yo tengo que desglosar lo que es la ley de Hooke. Entonces, ahorita ya desglosada, voy a tener ya y me topo con la primera fórmula, ¿no? Pues dadas las condiciones que ya hablamos, y ojo, mucho ojo, recordando que el eje neutro siempre va a pasar por el centroide y lo debo de tomar en cuenta porque es mi eje de referencia, ¿sí? Nos tenemos que, para encontrar el esfuerzo por flexión, tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Y digo, vean siempre simbología del esfuerzo. Y aquí, si ustedes si se fijan, tiene una M, ¿no? Esta lo vamos a representar como un esfuerzo máximo. El esfuerzo máximo, ¿a qué va a ser igual? Al momento flector o al momento que se esté generando ahí, multiplicado por el centroide o por la cota del centroide, ¿no? Sobre el momento polar de inercia. Vamos a ir por partes. ¿Por qué yo voy a hablar aquí de un momento máximo? Para eso tengo que regresar a esta diapositiva. Si ustedes se fijan ahí dice momento flector por C. C es la cota completa del centroide, es decir, desde el eje neutro hasta su extremo. En los extremos, yo siempre voy a tener el valor máximo de los de los esfuerzos. A medida que yo me acerque al eje neutro, es decir, a medida que yo me acerque a cero, pues obviamente voy a tener esfuerzos menores. Y a medida que me aleje hacia los extremos, voy a tener esfuerzos mayores. Entonces, si yo multiplico el esfuerzo por ese centroide, pues esto me va a dar aquí este valor, ¿no? Momento por centroide sobre lo que es acá, ¿no? El momento polar de inercia. También tema de sólidos 1 que vamos a recordar. Ahora bien, volviendo a este tema, supongamos que ustedes tienen acá 4. Perdón, tienen acá 6 y acá tienen 4. 4 y 6. 4 hacia arriba, 6, perdón, 6 hacia arriba, 4 hacia abajo. Y la curvatura va hacia abajo, es decir, va así como se indica acá, ¿no? Esta sería la parte de compresión y esa sería la parte de tensión. Obviamente, aquí al multiplicarse por 6 me va a dar un valor mayor que el que me daría aquí al multiplicar por 4. Entonces, lo que va a suceder acá es que el esfuerzo a compresión va a ser mayor que el esfuerzo a tensión. Es decir, dependiendo la cuota que ustedes multipliquen, uno de estos va a ser máximo esfuerzo a compresión y el otro va a ser máximo esfuerzo a tensión. Y eso hay que saberlo identificar. Ahora bien, esto es en cuanto al esfuerzo. Después yo me topo con esta otra fórmula, ¿no? Que es esfuerzo sub X. Y ahora me cambia la C por la Y. Entonces, ¿qué me indica eso también? Que ahora con esto yo puedo conocer, ¿verdad? Si yo voy cambiando aquí los valores, cuál es el esfuerzo en cada punto a lo largo de la superficie, en este caso compresión, y aquí a lo largo de la superficie de tensión. Mismo ejemplo, aquí el valor es 6, aquí es 4. Yo puedo conocer si yo lo multiplico a 2, si yo lo multiplico a 3, si yo lo multiplico a 4, a 5, etcétera. Lo mismo acá, si lo multiplico a 1, a 2, a 3, hasta llegar a 4. 4 es lo máximo y pues obviamente aquí yo voy conociendo un esfuerzo, ¿no? Que puede ir cambiando con una distinta cota Y. Es decir, yo les puedo preguntar en su momento que me determinen, por ejemplo, el esfuerzo máximo y cuál es el esfuerzo a la mitad del área de compresión. Es decir, si ese valor tuviese 6, pues obviamente el esfuerzo tendrían que multiplicar aquí ustedes por 3. Así de simple. Y el momento polar de inercia, pues obviamente va a ser el valor del momento polar de inercia de toda la figura, ¿no? De toda la sección transversal.
¿Alguna pregunta con la fórmula del esfuerzo antes de pasar a la siguiente? No, ingeniero. Ok, entonces esa es la primera fórmula que vamos a aplicar. Las unidades, basta además decirlas, ¿no? Si vamos en el sistema internacional, Newton por metro, la distancia neutro del eje, la distancia, perdón, del eje neutro hacia el límite del área, pues va a ser en metros y el momento polar de inercia en metros a la cuarta. Si fuese el sistema inglés, libras por pulgadas, pulgadas la distancia y pulgadas a la cuarta el momento polar de inercia, ¿verdad? Tienen que existir, perdón, unidades consistentes. Muy bien. Ahora, para la deformación de estos elementos vamos a aplicar la siguiente fórmula ahora, que es una derivación de la fórmula anterior. Ahora voy a hablar de 1 sobre ρ, no, esta es la letra griega ρ, 1 sobre ρ es igual a momento flector sobre el módulo de elasticidad por siempre la inercia, el momento polar de inercia. Entonces, 1 sobre ρ representa lo que es el radio de curvatura o deformación, es decir, aquel punto ficticio, ¿no? Desde el punto ficticio hasta el eje neutro, ¿no? Este valor de radio de curvatura es el dato que a mí me interesa encontrar, ¿sí? Es el dato de deformación que yo puedo determinar, por eso coloco acá deformación. Radio de curvatura, 1 sobre radio de curvatura es igual al momento flector, que siempre es el momento que se va a generar, ¿no? A raíz de las fuerzas o momentos que están aplicadas en los extremos, ¿sí? El momento polar de inercia, lo mismo que es de la sección de todo el elemento, ¿no? Vamos a conocer cuál es ese momento siempre referenciado, ¿no? Del punto central. Y el módulo de elasticidad, pues porque obviamente siempre me va a interesar a mí conocer precisamente cuál es la propiedad del material que me va a indicar, pues obviamente, qué tanto se va a deformar o qué tanto no se va a deformar. Así que eso es más que todo, ¿no? Son fórmulas un poquito más sencillas. Ahora bien, en las unidades lo mismo, ¿no? El momento Newton metro, el radio de curvatura yo lo voy a conocer en metros, el momento polar de inercia va a ser en metros a la cuarta y el módulo de elasticidad en pascales. Bueno, yo acá puse megapascales, se me fue. Pero obviamente ustedes saben, ¿no? ¿Qué es pascales? Gigapascales, megapascales, etcétera. En el sistema inglés, el momento libra pulgada, el radio de curvatura se los va a dar en pulgada, el momento polar de inercia se los va a dar en pulgadas a la cuarta, y pues por ahí tengo también, ¿no? Lo que es el módulo de elasticidad, pues que tiene que ser en PSI. PSI. Entonces con eso yo encuentro, pues básicamente lo que es el radio de curvatura, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Ahora bien, no siempre nos vamos a casar con esto, ojo, mucho ojo, solo encontrar el radio de curvatura. También esto a mí me puede servir para encontrar, por ejemplo, cuál va a ser el máximo momento que yo puedo aplicar en su momento. O me puede servir para encontrar cuál es el tipo de material que yo debo de aplicar, encontrando obviamente el módulo de elasticidad o el tipo de material que puedo utilizar, o incluso encontrar cuáles son los valores de área que puedo llegar a tener despejando el momento polar de inercia. Así que esos son básicamente datos que interesan. ¿Preguntas con esta fórmula de deformación? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que me confirme, por favor? ¿O estamos bien? ¿Todo bien por ahí? No, ingeniero, ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, esto es básicamente, jóvenes, lo de la clase de este día, la explicación teórica, ¿no? De este tema flexión. Y pues no sé si hay realmente ahorita ninguna otra pregunta, si no llegamos la clase hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿Le escucho? ¿Le escucho? yo tengo la pregunta, bueno, no sé si se la clase, sino que si Fíjese que no le escucho. no sé si
que va a subir la clase esta y la del miércoles. Sí, ahorita de hecho lo estoy grabando. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas, jóvenes? ¿O estamos por ahí todo bien por el momento? ¿Alguien que me confirme por ahí? Todo bien. Muy bien. Muy bien, si no hay más preguntas, jóvenes, pues les deseo todo lo mejor, que descansen, que tengan un bonito fin de semana y pues pendientes a los contenidos que se van a estar subiendo a la plataforma para lo que empieza a finalizar lo que es el periodo. Así que muchas gracias y bendiciones.